Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su módulo del día sábado 2 de julio de 2022. El día de hoy vamos a ver de manera general lo que es el tema de aprendizaje de contenidos escolares, que es un tema muy bonito, sobre todo dentro de lo que es la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Sabemos que la materia se llama psicología de la instrucción. En psicología de la instrucción tenemos que verificar todo el proceso que conlleva a que el alumno pueda tanto entender ciertas instrucciones, pero sobre todo el proceso o la adquisición que tienen en el, ahora sí, en el seguimiento o en el transcurso de una explicación, pero sobre todo una explicación tanto clara y objetiva con un resultado favorable, ¿no? Eh, entonces estaremos revisando el día de hoy aprendizaje de contenidos escolares y damos inicio sobre este aspecto, ¿no? Habíamos hecho mención y lo vamos a mencionar en unos momentos sobre qué enseñar, ¿no? Eh, Algo importante de lo que cualquier tanto profesional, profesorado, pedagogo debe tomar en cuenta es qué vamos a enseñar. No solamente es enseñar un contenido específico, si lo vamos a enseñar es que lo vamos a llevar a cabo con un proceso eficaz, ¿no? Para que pues, nuestro resultado favorable o nuestro objetivo principal se cumpla. En este caso, ¿qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar teoría, vamos a enseñar experiencia, vamos a enseñar aspectos que ayuden al alumno a poder desenvolverse y otros aspectos más, ¿no? En ese sentido, vamos a enseñar acorde a lo que es nuestro diseño, a nuestra planeación, que siempre debemos tenernos en cuenta, que nuestra planeación es una estrategia que nos va a servir para poder trabajar adecuadamente, pero sobre todo a no estar divagando, a no tener esa idea de qué voy a hacer, qué prosigue, ¿no? Por eso es importante que en todas nuestras presentaciones pues estén organizadas, que estén distribuidos, que tengan una secuencia en función a lo que nosotros vamos a llevar a cabo o en base a lo que ya hemos dado a conocer. Imagínate que en ese momento yo te estoy hablando de qué enseñar y que de repente te salga que los seres humanos surgieron dentro del desarrollo, de la evolución de animales, ¿no? Estaríamos hablando de algo incoherente, ¿no? En ese sentido, pues, todo nuestro proceso o estrategia que vayamos a implementar debe estar estructurado adecuadamente. Ahora, en base a los tipos de contenidos que vamos a utilizar, pues vamos a encontrar tres: los conceptuales, los procedimentales, los actitudinales, ¿no? El conceptual, más que nada, incluye hechos, conceptos y principios. En algún momento habrás observado ciertas diapositivas o algún material donde el maestro pues, esté dando la relevancia de alguna situación o acontecimiento, te esté dando los conceptos de psicología de la instrucción, te esté dando modelos, principios, para que lleve a cabo lo que es el proceso de explicación, ¿no? O en ese caso los procedimentales. En algún momento tú llevarás a cabo un proceso de intervención psicopedagógica. En este caso te estará explicando cómo llevar a cabo el proceso de intervención psicopedagógica en la cuestión práctica, ¿no? Y lo que es la actitudinal, ¿no? Aquí es donde el tipo de contenido logra que los alumnos hagan o se sensibilicen para hacer conciencia en el aspecto de poder llevar a cabo o hacer funcionar tanto sus valores, las actitudes, las normas, la ética profesional que tiene el profesional, ¿no? En ese sentido. Y como les hacía mención, tenemos que aprender a diferenciar dos aspectos, la didáctica y lo que es el currículo. La didáctica es el cómo enseñar, el currículo es el que enseñar. En términos generales, pues es lo que es el programa de estudio, ¿no? En algún momento ustedes tendrán la experiencia de poder llevar a cabo prácticas en donde tendrán que experimentar. Y como les mencionaba, no es fácil estar parado frente a un grupo, el poder estar explicando una teoría. Como les mencionaba, a veces no comprendemos la función que conlleva un profesorado. El profesorado tiene que armar su material, tiene que elegir su material, tiene que investigar, tiene que leer, eh, tiene que, sobre todo, llevar a cabo el proceso de evaluación, aplica examen, tiene que calificar examen uno por uno, tiene que hacer revisión
de sus trabajos uno por uno, tiene que registrar listas, tiene que hacer su planeación de cada sesión. Es una tarea muy laboriosa, entonces no es una actividad donde, ok, voy a ser profesor y listo, voy a entrar a un grupo y ya acabé, ¿no? No, en ese caso hasta en un momento vas a invertir tiempo de tu espacio libre, no más que nada de tu jornada de descanso, porque pues es una actividad laboriosa, sobre todo si tú lo realizas con un compromiso y vocación, ¿vale? Porque pues, a veces no coincide ese aspecto de, ok, no tengo tiempo, no te resuelvo dudas, te lo reviso hasta la próxima clase, porque pues no puedo intervenir en mis horas de descanso y mi horario laboral, ¿no? Entonces no es así. En algún momento pues tenemos que invertir o tenemos que sacrificar esos aspectos. Entonces, en ese sentido, la didáctica y el currículo toman mucho hincapié en este proceso, ¿sale? ¿Y cuáles son los contenidos conceptuales? Como lo habíamos mencionado, los hechos, datos y conceptos. Como les había mencionado, sucesos, acontecimientos sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial, los datos, en ese caso les hablo de que en tal año Cristóbal Colón descubrió América, ¿no? En cuanto a conceptos, pues las nociones estructurantes específicos, ¿no? Las nociones pues, nos permiten integrar y dar un significado. Las estructurantes atraviesan todos los contenidos de área. Específicas hacen referencia a un contenido particular de un área en específico. Como ustedes mencionaban, en algún momento tenemos que armar lo que es nuestra planeación y elegir adecuadamente qué elementos vamos a transmitir, cómo vamos a estructurar nuestra clase o sobre todo cuál va a ser nuestra fuente bibliográfica o de referencia en donde nosotros estaremos empleando el material didáctico, que es parte fundamental. En ese sentido, los contenidos conceptuales tienen el objetivo de poder más que nada eh, estar verificando, aparte de los hechos, los datos, conceptos. Es ahí donde, si nos recordamos nuestra clase de nivel secundaria, cuando teníamos ahora sí el módulo de historia. En historia, el maestro pues explicaba, ¿no? Que en el año del porfiriato, tal, no dio fin el porfiriato. Y en ese caso hace mención a años. Ahí estamos hablando de hechos y datos. Pero sobre todo, aquí algo importante, está promoviendo ciertas nociones de lo que pues, nosotros no estuvimos ahí. Nos está brindando información relevante en base, en este caso, a un material didáctico que es un libro. Pero de ahí, digamos, el maestro, después de haber explicado, pues va a llevar a cabo lo que es el proceso de que el alumno pueda llevar a cabo una actividad, una asignación para que así podamos hacer un aprendizaje significativo. Podemos implementar ya sea un informe, un mapa mental, otros aspectos, ¿no? Eh, Algo importante también es de que pues, los conceptos vamos a encontrar los estructurantes, ¿no? Aspectos que tienen fin en un área en específico o en un área particular, como hacen en los específicos, ¿no? En tal sentido, el conocimiento a veces no lo llegamos a comprendernos de por qué elegiste esta imagen o este video, o por qué estás dando puros conceptos, o por qué utilizaste una imagen para transmitir información. En algún momento no podemos diferenciar esos aspectos, pero pues para aquel que es profesor, pues, tiene que elegir y tiene que estar analizando qué diapositiva les voy a presentar en este caso, ¿no? ¿Cómo voy a llevar a cabo lo que es la explicación? Los contenidos tanto procedimentales. Aquí entra de los principios dentro del proceso aprendizaje, saber cómo hacer y saber hacer. Claro, hay otros, ¿no? Hay más. Saber hacer, saber hacer, aprender a hacer. Entonces, hay diferentes aspectos o principios dentro del proceso de aprendizaje. En ese sentido, el contenido procedimental es, ok, yo te doy todas las herramientas, toda la información, pero vas a realizar un reporte, un informe, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en eso? Voy a realizar un análisis, como cuando yo los mando a investigar. No solamente es copiar y bajar la información, en algún momento ustedes tuvieron que haberse detenido a leer, ¿sale? O cuando les digo, a ver, necesito participación de la investigación. Bueno, empiezan a leer, ok, ahora con tus propias palabras, es donde nosotros tenemos que promover esa habilidad de comprensión, de análisis, de lectura. Entonces,
es importante llevar a cabo una comprensión fundamental, porque todo esto nos va a permitir dentro de lo que es el proceso de transformación de nuestros conocimientos, sobre todo si nos encontramos en un nivel superior. El comprender, el poder redactar también es fundamental, ¿no? Redactar un proceso, redactar un proceso de intervención psicopedagógica, el poder comprender la teoría y poderlo llevar a la práctica, ¿sale? Todos esos aspectos se toman en cuenta en los contenidos procedimentales. Claro, pueden clasificarse en generales, menos generales, algorítmicos, heurísticos, pero en sí es que el alumno comprenda los aspectos fundamentales que conlleva el entorno educativo, ¿sale? Desde comprender, desde redactar, desde poder diferenciar aspectos, componentes, métodos, la parte de innovar también. Cuando el maestro te deja dicha actividad, tenemos idealizado, ok, vamos a hacerlo así, 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 no. En algún momento el alumno puede innovar, ¿sabes qué? Voy a realizar una exposición donde yo voy a promover la participación, voy a realizar alguna técnica en el aula, o en este caso, pues, lo tradicional, ¿no? Exponemos y listo, ¿no? Lo que el maestro diga. No estamos innovando. Por eso lo heurístico es, ok, vamos a inventar algo, vamos a implementar una dinámica, vamos a llevarlo a cabo para que pues, sea diferente, ¿no? Los actitudinales. Más que nada, aquí es la cuestión de que nos va a permitir a conocer la forma de cómo se realizan los procedimientos, que los procedimientos se utilicen de manera correcta y que sobre todo esos procedimientos busquen o promuevan el aprendizaje significativo. Es aquí donde el papel fundamental lo toma el profesor. El profesor es aquel que va a llevar a cabo el proceso de la creación de entorno, desde la planificación de las actividades, desde la elección de ciertos aspectos que pues deberá tomar en cuenta para que el alumno aprenda, comprenda, ¿sale? La aplicación de una enseñanza directa, la aplicación de un modelo de enseñanza, un estilo de enseñanza, pero que ese estilo de enseñanza permita que el alumno pueda comprender lo que quiere explicar, ¿sale? Llevar a cabo ese proceso de que el alumno lleve un análisis, una reflexión, es decir, que sea consciente de lo que está aprendiendo. Es como algo que se nos ha presentado. No necesariamente te tienes que aprender tal y como viene en el libro. Tiene sus ventajas, porque tú te lo puedes aprender tal y como viene en el libro, pero no comprendemos. Entonces, lo correcto es, ok, realizo dicha lectura, realizo un análisis y comprendo a qué se refiere. Porque a veces solemos nada más leer el libro y cuando te preguntan, no, pues de acuerdo a tal libro, no, no. Desde mi perspectiva, yo comprendo que es esto, 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 esto. Ayudamos a nuestro cerebro a procesar información, a comprender, a que nuestro raciocinio esté trabajando, ¿vale? Y sobre todo dentro de lo que es el proceso de desarrollo de actitudes para el aprendizaje, es importante que podamos distinguir, aprendemos el 83% por la vista y el 11% por el oído. Todo lo que nosotros visualizamos es fundamental. Tenemos que tener un ambiente de estudio adecuado, organizarnos en nuestro tiempo de estudio, hábitos de estudio, comprensión lectora, técnicas de estudio, evitar distraer. Luego a veces estamos con el celular o con la laptop viendo películas, ¿no? Tomas de notas efectivas y revisarlas. Mientras el maestro está explicando, a veces solemos tomar nota y realizar esa retroalimentación, ¿no? De lo que probablemente el profesor lo haya como que resaltado que pueda venir en su evaluación, calidad de vida, ¿no? No estresarse en términos generales, buena alimentación. Entonces, el desarrollo de actitudes para el aprendizaje es que ya depende de uno mismo, ¿no? Del alumno, que cuál es el compromiso que tiene. Debemos tener cierta organización en ciertos aspectos. Imagínate, estás haciendo tarea y con la televisión encendida, ¿no? Entonces no estamos hablando, probablemente o le prestas atención a la tarea o le prestas la atención a, a la televisión, aunque luego decimos, no, es que yo me puedo concentrar, estoy escribiendo, pero estoy escuchando la novela o estoy escuchando la película. No es así. En ese caso, recuerda, tu vista va a estar dirigida más que nada por la novela o televisión. Entonces es importante llevar a cabo este desarrollo de actitudes y sobre todo vas a tener unos grandes beneficios. Entonces, la perspectiva de enseñanza y el aprendizaje
Aquí es importante que podamos distinguir que no todas las generaciones han tenido el mismo proceso de aprendizaje. Anteriormente, la experiencia educativa era más exigente, ¿sale? Donde probablemente, no sé si les habrá tocado a alguno de sus familiares, donde el profesor utilizaba una regla y le pegaba al alumno, el jalón de patillas, entre otras cosas, ¿no? Es muy importante lo que es la comunicación dentro del docente, del alumno, el proceso de la interacción, ¿sale? Donde el alumno, pues, era formado por lo que decía el profesorado, ¿no? Porque el profesorado era visto como el que lo sabía todo, ¿no? Pero actualmente ya se ha suscitado ese cambio donde el alumno promueve, el profesor promueve la participación, abre esa apertura de poder expresarse más que nada de alguna situación que se esté presentando, ¿no? Y sobre todo los modelos de aplicación, los modelos han ido cambiando, ¿no? Se han ido innovando, sobre todo para que el aprendizaje sea significativo. Cada maestro aplica un modelo diferente, eso es válido, sobre todo cumpla con sus requisitos, objetivos y sobre todo las necesidades de los alumnos, que todos tenemos ciertas necesidades con la finalidad de poder tener ese proceso de enseñanza-aprendizaje favorable, ¿no? Enseñanza, aprendizaje. Yo promuevo, tú aprendes, pero sobre todo lo puedes llevar a la práctica, ¿no? Desde aplicando de una corriente, ya sea conductista, constructivismo, subjetivismo, ¿no? Como les mencionaba, cada profesor tiene un estilo diferente, ¿no? Hay quienes son más exigentes, hay quienes son, ok, comprendo al alumno por la situación por la que está pasando, pues bueno, vamos a dar chance, ¿no? Lo cual podría ser como lo ideal, ¿no? El poder ser comprensible con el alumno, ¿no? Decir, sabes que te doy chance, pero bueno, tienes que cumplir acorde a lo que es el trato que se llevó a cabo, ¿sale? Y sobre todo la adquisición de información, comprensión de conceptos y cambios conceptuales, ¿no? Como les mencionaba, cada alumno tiene ciertas necesidades, pero aquí es importante que el profesor tenga esa disposición de enseñar, ¿no? De construir el conocimiento, de llevar a cabo el proceso de seguimiento. Un ejemplo, en caso de que haya una duda, sabes que compañeros jóvenes, si tienen alguna duda, no duden en comunicarlo, ¿sale? Pueden mandar un mensajito, me pueden llamar para podérselo aclarar. Damos esa apertura al alumno y el alumno dice, no, pues qué bueno, ¿no? El maestro está abierto en caso de alguna duda, porque pues, cuando decimos, no, ¿ya entendieron? Listo, ok. El alumno queda con dudas y a veces entre ellos mismos tratan como que de resolver ciertas dudas, ¿no? Recuerda, el profesor nunca se va a molestar que tú le estés mandando ya sea un mensaje, profe, mire, si no entendí este proceso, no hay problema, lo podemos explicar, pero siempre es bueno expresarnos, ¿no? Si cuando éramos pequeños teníamos la duda de que por qué el cielo es azul, que por qué el perro ladra así o por qué esto, ¿no? Limitamos, ¿no? Dentro del proceso del desarrollo humano limitamos esa parte de expresión. Entonces es fundamental que el profesor pues tenga esa discusión de trabajar, ¿sale? Y finalmente lo que es el aprendizaje de procedimientos como contenidos del currículo, como les había mencionado, las dimensiones en el aprendizaje de procedimientos, los vamos a encontrar lo que es la generalización, la contextualización, conocimiento del procedimiento, automatización de la ejecución, integración y precisión del conjunto de acciones. Ahora sí, es importante que sepas qué es lo que vas a hacer, ¿sale? Sepas qué es lo que vas a llevar a cabo. Conocer el procedimiento general, conocer a quién se lo vas a aplicar. Se lo voy a aplicar, en este caso hablo de contextualización, se lo voy a aplicar a alumnos de nivel primaria, secundaria, preparatoria, nivel licenciatura, a madres, padres de familia, ¿qué, no? Tener conocimiento de ese procedimiento, de ese modelo, digamos, ¿no? De ese modelo que tú vas a aplicar. Imagínate, si fueras a aplicar un modelo de intervención de manera gestáltica, ¿no? Y alguien te pregunta, oye, ¿cómo es el modelo gestáltico? No, pues yo sé que tiene 5 pasos, pero ¿de dónde surgió? Y no sabes, ¿no? Tenemos que conocer la teoría completamente, ¿no? Tal vez no lo vas a decir tal y como viene en el libro, pero tú ya habrás comprendido, ¿no? Pues es una teoría que nació en el año 2005, se está aplicando dentro de los diferentes aspectos educativos con la finalidad de promover que el alumno adquiera una conciencia de los conocimientos adquiridos, ¿no? Llevarlo a cabo de una manera innovadora, ¿sale? Claro, a veces lo que
llegamos a confundir y idealizar es que lo llevamos tal y como viene el libro, pero recuerda, no es lo mismo el libro que la parte real, práctica. A veces no llega a funcionar tal y como viene el libro. Tenemos que, ahora sí, tanto adaptar esa intervención acorde a las necesidades. Es ahí donde nosotros vamos a automatizar, pero sobre todo vamos a integrar y vamos a llevar a cabo con precisión conjuntos de pasos, ¿no? Pasos que probablemente llegarán a cambiar en base a la respuesta de nuestra población. Y finalmente vamos a tener un proceso de aprendizaje, ¿no? Un proceso de aprendizaje de manera significativa en base a procedimientos. Si se dan cuenta, no es algo complicado de poderlo aplicar, ¿sale? ¿Y cuáles son las adquisiciones de técnicas y aprendizajes de estrategias? Las estrategias de aprendizaje, la cognitiva, la estrategia de codificación, estrategia de recuperación, estrategia de adquisición, estrategia de transferencia, estrategia metacognitiva, estrategia motivacional y autorregulación. Son, en términos generales, estrategias que ayudan al alumno a poder trabajar de manera consciente, de tener un resultado favorable, ¿sale? Que permita tanto hacer que sus procesos cognitivos funcionen. Procesos cognitivos hablamos de atención, memoria, percepción o percepción, inteligencia además, que pueda codificar o procesar esa información que se les está proporcionando, sobre todo que pueda llevar a cabo tanto un procesamiento adecuado, que esto le va a permitir tanto llevar a un proceso de análisis, es decir, bueno, voy a recuperar la información que el maestro me dio, me hago mi tarea, estoy analizando, pues el maestro mencionó que la teoría surge del año o siglo XX que se aplica dentro de un modelo. Estamos haciendo una estrategia de recuperación, pero sobre todo si el maestro lo aplica es cuando realiza la retroalimentación de cada clase, ¿sale? La estrategia de adquisición, ¿qué conocimientos han adquirido hasta el momento? A ver, jóvenes, el día de ayer revisamos la teoría tal, ¿qué comprendieron del desarrollo, la intervención de psicología de la instrucción? Ver si el alumno está comprendiendo, o en este caso la estrategia de transferencia, cuando probablemente el alumno pues va a realizar acá una exposición. A ver, jóvenes, van a realizar esta exposición, los escucho, ¿no? Ya el alumno asume ese rol de profesorado, el profesorado asume el rol del alumno. Probablemente cuando el profesor da o pide la participación para una pregunta, está aclarando la duda, en este caso, ¿sale? Se está aclarando la información. O la estrategia metacognitiva, que cada quien tiene un proceso o una forma de pensar y actuar, ¿sale? Es importante, no todos los alumnos o toda la población o ser humanos somos iguales, cada quien tiene su propio proceso. Si pensáramos que todos somos iguales, estamos errando, ¿sale? Eh, Nuestra estrategia motivacional, ¿cómo motivamos, no? Probablemente hay quienes suelen reprobar mucho, no. No solamente es reprobar por reprobar alumnos, no. Tenemos que motivar a entender el proceso o el contexto en que se encuentran. Sabemos que el profesorado funge como un papel fundamental, pero en algún momento funge también como un cierto psicólogo, decir, sabes qué, mira, ok, bueno, tú dime, sabes que estoy pasando por este problema, te podemos ayudar o podemos aplazar dicha actividad. Estás motivando al alumno, porque si lo limitamos, sabes que no, la actividad de probabilidad 5 ya no te lo recibo, ¿no? O en este caso, motivarlos en base a nuestra experiencia, si sabes que ya tú puedes en ciertas capacidades, nada más que aprovechan, ¿no? Y la estrategia de autorregulación, más que nada, aquí es ver las capacidades que tiene el alumno, pero sobre todo que él las comprenda, ¿no? Que las comprenda y que las pueda llevar a la práctica, a cabo, ¿sale? Es cuando podríamos decir que el profesorado te manda a hacer una cuestión práctica, ¿no? Estás regulando dichos comportamientos, es decir, si ese alumno es muy destrabancado en mi clase, pues tendrá que regular su conducta cuando esté trabajando con personas, ¿no? Y sí puede funcionar y es favorable. Y las estrategias de enseñanza vamos a encontrar tres: las preinstruccionales, las coinstruccionales y las postinstruccionales. Es el antes, durante y después, ¿no? El preinstruccionales es cuando el maestro está indagando lo que es el proceso de conocimientos previos. Las coinstruccionales es cuando el maestro está preguntando, ok, bueno, ¿comprendieron esta teoría? ¿Quién me puede decir la información de lo que acabamos de mencionar, no? Y la post es cuando ya te deja una actividad.
Ok, jóvenes, en base a lo que trabajamos el día de hoy, me van a hacer un reporte. Son estrategias de enseñanza que podríamos denominarlo como fase 1, fase 2, fase 3. Van englobados en uno mismo y sobre todo, pues busca que el alumno comprenda, ¿sale? Y pues finalmente llegamos a las actividades. Van a realizar un reporte del módulo. En ese caso lo tendrán que enviar en un formato PDF. Tendrá las siguientes características: presentación, introducción en contenido. Y sobre todo van a llevar a cabo lo que es la investigación del tema aprendizaje e instrucción para entregar el día 9 de julio de 2022. De todos modos, cualquier duda o aclaración, estamos a la orden. La clase va a estar en su plataforma educativa, también estará su material. Así que nos vemos, jóvenes.